Bloque número 7. Idolatría. Doctrina número 46. Jesucristo murió en un madero de tormento, no en una cruz. Es idolatría adorar o venerar cualquier símbolo de ese instrumento de ejecución. Sí, efectivamente, Jesús fue asesinado en un madero de tormento. Jesús no murió plácidamente sobre una cama, sobre un objeto para respaldar su cuerpo y reposarlo. No murió en esa condición. Fue asesinado, clavado vivo en un madero de tormento mientras se desangraba lentamente, y de esa manera murió, en un plazo aproximado de 3 horas. Aquel viernes 1 de abril del año 33 de nuestra era, en aquel día, él fue colgado alrededor de las 12 del mediodía y estuvo agonizando por 3 horas hasta que, en torno a las 3 de la tarde de aquel día, Jesucristo murió. Aproximadamente 3 horas de enorme sufrimiento corporal mientras se desangraba y derramaba su sangre preciosa en favor de todos nosotros. Sin duda, el sacrificio de Cristo es una de las grandes doctrinas del cristianismo, es un regalo inmerecido de nuestro glorioso Dios Jehová, el Padre, que envió a su Hijo Jesús para salvarnos. Pero, a pesar de la grandeza de ese sacrificio tan maravilloso, debemos de ser extremadamente cuidadosos respecto a ese símbolo que algunos han elaborado durante siglos para representar el instrumento con el cual Cristo fue ejecutado. El madero de tormento sobre el cual Jesucristo fue ejecutado sigue siendo eso, un instrumento de ejecución. A todos aquellos que aman al Padre y al Hijo, les preguntamos: ¿les gustaría a ustedes tener como un objeto de recuerdo o de veneración un arma que ha sido usada para asesinar a un ser querido? Imagínese usted que tiene la desgracia de que un ser querido, al que usted ha amado tan profundamente, es asesinado con un cuchillo. Y ahora ese cuchillo ensangrentado se lo pone usted como un colgante en su pecho, y cada vez que usted sale a trabajar le da un besito a ese cuchillo ensangrentado. O quizás ese cuchillo ensangrentado lo tiene colgado en una parte prominente de su hogar y de vez en cuando se acerca y se inclina ante ese cuchillo ensangrentado, a pesar de que ese cuchillo ensangrentado sirvió para asesinar a un ser querido al que usted tanto amaba. ¿Le parece a usted algo lógico hacer eso? ¿Verdad que no es acaso una idea macabra hacer eso? Tristemente, millones de personas hacen eso hoy en día. Le rinden homenaje, veneración y adoración a un instrumento de ejecución, llámese la cruz, en la que algunos afirman que Cristo murió. Pero no caigamos en el juego de los apóstatas de que si fue una cruz o un madero de tormento. Las escrituras son muy claras. Se usan los términos griegos como xilón, que es una palabra griega que se traduce como un travesaño, una estaca, un palo de madera. Y hay evidencia suficiente que demuestra que en el siglo I era un madero y no una cruz el instrumento en el cual se colgaban a los sentenciados a muerte. Pero más allá de que fuera una cruz o un madero, aunque es cierto que como cristianos teócratas creemos que Jesús fue asesinado en un madero de tormento, no en una cruz, pero más allá de ese debate, aquí hay un hecho que es innegable: que Cristo fue asesinado, que Cristo fue ejecutado, clavado vivo sobre un madero, y que siglos después muchos han usado un símbolo de ese instrumento de ejecución, han hecho una cruz para asemejarla al instrumento en el cual Jesús fue asesinado, y lo usan para inclinarse, adorarlo, sin darse cuenta de que eso realmente es algo macabro y diabólico.
algo que Dios detesta absolutamente. Primero porque Dios rechaza por completo la idolatría. Él ordena claramente en la Biblia que no debemos de elaborar ninguna clase de objeto tallado, ningún tipo de imagen tallada que sirve para la adoración o la veneración. Así que ya partimos de esa base que Dios no quiere ningún tipo de objeto que sea para adorar, para servir. Pero además de que Dios prohíbe la idolatría, sigue siendo macabro usar un instrumento de ejecución que sirvió para asesinar al Salvador de la humanidad. Y usar ese instrumento para adorarlo. Realmente es algo repugnante. Tiene el mismo nivel de maldad que aquella persona que usa un cuchillo ensangrentado que sirvió para asesinar a un ser querido, a una persona muy amada, y usar ese instrumento que fue usado para arrebatarle la vida a esa persona, y ahora usar ese instrumento ensangrentado para venerarlo, inclinarte, rendirle pleitesía, tenerlo colgado en un lugar prominente de la casa, o peor todavía, incluso tenerlo colgado sobre tu pecho, como si fuera un adorno sobre tu cuerpo. Y algunos hasta le rinden besos. ¿Cómo crees que el bendito Dios Jehová se puede sentir cuando estas personas, en su ignorancia, tienen un objeto que representa el instrumento sobre el cual Jesús fue asesinado para rendirle pleitesía, veneración, reverencia, adoración? Un instrumento que fue usado para asesinar al Hijo de Dios. Indudablemente es algo que a Dios le desagrada profundamente. Y aquí no valen excusas católicas ni excusas apóstatas. Está prohibido por la Biblia. Y sigue siendo un acto macabro y profundamente despreciable el valerse de un objeto que representa al instrumento en el cual Jesús fue ejecutado para adorarlo y venerarlo. No puede haber algo más monstruoso que eso. Por eso es que la gente está hundida en la oscuridad espiritual. Por eso es que la gente atada a esas tradiciones antibíblicas no tienen la bendición de Dios y siempre tienen problemas en la vida, porque Dios jamás puede bendecir a alguien así. Él de hecho da esta advertencia en el primer texto que vamos a considerar en esta ocasión. Lo encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 4 y 5. Ahí leemos lo siguiente: no debes hacerte una imagen tallada, ni una forma parecida a cosa alguna que esté en los cielos arriba, o que esté en la tierra debajo, o que esté en las aguas debajo de la tierra. No debes inclinarte ante ellas, ni ser inducido a servirlas, porque yo, Jehová tu Dios, soy un Dios que exige devoción exclusiva, que trae castigo por el error de padres sobre hijos, sobre la tercera generación y sobre la cuarta generación, en el caso de los que me odian. Jehová es muy claro aquí, Él advierte que trae castigo tanto para nosotros como para nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos, si es que estos le odian, por haber adorado imágenes. Entonces, imagínese usted que en esta era cristiana, que llevamos ya unos 2000 años en esta era cristiana, ¿cuántas generaciones han cometido idolatría? ¿A cuántas generaciones más estamos condenando para que Dios las castigue? Porque a nosotros se nos ocurre inclinarnos ante imágenes que Dios prohíbe claramente que no debemos servirlas ni inclinarnos ante ellas. Porque Dios exige devoción exclusiva. No dice aquí que Dios ruega, Dios te sugiere, Dios te lo pide. No, Dios te lo exige. Algún apóstata por ahí dirá: pero qué Dios tan abusivo, ¿por qué nos va a exigir? Porque Él ha creado todas las cosas. Pero que si tú no quieres obedecerle, tendrás que asumir las consecuencias, porque Dios va a darte castigo. No te quepa la menor duda. Entonces, Él nos exige devoción exclusiva. Él quiere que le adoremos solo a Jehová, no
no adorar a su hijo. A su hijo hay que honrar, pero no adorar. Honrar significa respetar, obedecer, seguir, imitar, pero no adorar, no inclinarte ante él, no rendirle pleitesía. Eso solo es al Padre Jehová. Y si ni siquiera debemos de adorar al Hijo, menos aún el instrumento sobre el cual fue asesinado. ¿En qué cabeza cabe adorar un instrumento que sirvió para asesinar a un hombre inocente y además santo y perfecto como lo fue nuestro Señor Jesucristo? Pues solo cabe en la mente de gente ignorante que o bien desconoce lo que dice la Biblia o peor aún, sabiendo lo que dice la Biblia, la desprecia y la odia. Y está decidida a cometer estos tipos de pecados tan graves como es la idolatría, y además no cualquier tipo de idolatría, sino una de las idolatrías más asquerosas que puede haber, que es adorar el instrumento de ejecución sobre el cual nuestro glorioso Señor Jesús fue asesinado. Por eso no tiene ningún tipo de justificación el venerar el símbolo de la cruz sobre el cual Jesús fue asesinado. Es igual que adorar a un cuchillo ensangrentado que sirvió para asesinar a un ser querido. Si tú haces eso, hay algo muy podrido dentro de ti. Hay algo que apesta a putrefacción y a maldad diabólica dentro de ti. Eso es incuestionable. Hay influencia satánica en alguien que coge el instrumento sobre el cual Jesús fue asesinado, aunque sea una representación, una imagen de ello. Porque claro, no es el madero literal donde Jesús fue clavado, pero es una representación. Al final estás haciendo alusión a eso. Y encima te inclinas ante eso. Le veneras y le adoras. Solo una mente perturbada llamada católica puede aceptar semejante blasfemia, semejante acto diabólico. Que en vez de adorar al Padre, adoran a la cruz. Ahora vamos a leer lo que nos dice Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Dice aquí: su cuerpo muerto no debería quedarse toda la noche en el madero, antes bien, sin falta debes enterrarlo ese mismo día, porque cosa maldita de Dios es el que ha sido colgado, y no debes contaminar tu suelo, que Jehová tu Dios te da como herencia. Aquí nuestro glorioso Dios declara que es cosa maldita por él aquel que es colgado en un madero. Aquel que es asesinado en un madero es cosa maldita. Y es que es así, porque es una de las muertes más horribles que hay. Te estás desangrando lentamente en una posición corporal que es agotadora, porque estás con los brazos extendidos hacia arriba, así hasta que te mueras, y desangrándote. Una asfixia lenta, progresiva, donde te falta el aire y donde lentamente se te va desangrando el cuerpo, hasta que llega los espasmos y la convulsión de la agonía de la muerte. Sin duda es algo maldito. Y aquí Dios dice que es cosa maldita de Dios el que ha sido colgado en un madero. Por eso es que había que retirar el cuerpo muerto del madero antes de que llegara la noche y enterrarlo en ese mismo día. Por lo tanto, si Dios considera que la persona que ha sido colgada en un madero ha sido maldecida por estar así, es lógico entender que el madero también es algo maldito. Y aún así hay quienes adoran a un madero o a una cruz, pero al fin y al cabo el instrumento de ejecución de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Es algo maldito. ¿Cómo se puede sentir el bendito Dios cuando tú adoras algo maldito? Estás desafiando al bendito Dios. Le estás insultando en su cara. Es una afrenta imperdonable, es un acto de blasfemia. No tiene ningún tipo de excusa. Los católicos apóstatas dicen, bueno, es que es como la fotografía de un ser querido, te recuerda, pura palabrería antibíblica y diabólica. Deberían de sentir vergüenza
de hablar semejantes mentiras antibíblicas para justificar lo que no tiene de ninguna manera justificación. Ya pueden llegar aquí algunos apóstatas empedernidos y adictos que dicen, no, pero es que el sacerdote católico que le llaman Luis Toro, él sí te sabe explicar lo que dice la Escritura. Sí, tratando de torcer la palabra de Dios. La Biblia es muy clara, señores. No hay que darle vueltas. Se acepta lo que dice la Biblia, punto final. Y si no quieres aceptar lo que dice la Biblia, es porque tú eres un hijo del diablo. Así de claro, así de simple. Aquí Dios dice que es cosa maldita por él el que ha sido colgado en un madero. Si es cosa maldita el que ha sido colgado, con mayor razón, el instrumento que se usó para colgarlo. No, Dios detesta la idolatría, pero aún más detesta la idolatría de un madero. No cabe la menor duda que la mente que estuvo detrás de inventar que el instrumento de ejecución donde murió Jesús debe de ser objeto de veneración, esa mente se llama Satanás el Diablo, que es el que corrompió a la Iglesia Católica durante siglos. La misma iglesia que quemaba viva a la gente en la hoguera, nunca lo olvidemos. La misma iglesia que quemaba la Biblia en la hoguera. Así que aquí no van a venir aquí los sacerdotes católicos apóstatas a tratar de lavarse la cara. Conocemos sus crímenes. Son convictos y confesos asesinos de los cristianos ungidos de siglos pasados. Quemaron las Biblias en la hoguera. Asesinaron a gente inocente durante la Inquisición católica. ¿Se van a librar de esos crímenes? Jamás. En la gran tribulación tendrán que pagar por todo lo que han hecho sus antepasados. La Biblia es muy clara sobre este asunto. Ahora leamos lo que nos dice Juan capítulo 19, versículo 16 a 18. Dice aquí, por lo tanto en aquel momento él se lo entregó a ellos para que fuera fijado en un madero. Entonces se encargaron de Jesús, y cargando el madero de tormento para sí mismo, él salió al lugar llamado lugar del cráneo, que en hebreo se llama Gólgota, y allí lo fijaron en el madero, y con él a otros 2 hombres, uno de este lado y uno de aquel, pero a Jesús en medio. Por eso sabemos que Jesús estaba en el medio, lo dice la Biblia. Aquí se describe el momento en el que Jesucristo fue colgado, fijado en un madero. Fijado indica claramente que se usaron clavos de hierro para clavárselo en las muñecas a Jesús, clavos que le atravesaron sus 2 muñecas. Es la parte que antecede a la mano, ahí destrozando hueso, tendón y provocando una hemorragia de cierta consideración. Pero como Jesús era hombre perfecto, tardó 3 horas en morir. Tenía la perfección divina, libre de pecado, un sacrificio propicio por nuestros pecados, para librarnos de la maldición del pecado, a todos los que ejercemos fe en Jesús. Y Jesús, siendo colgado, fijado en un madero, clavándole clavos en sus muñecas y en sus pies, o cerca de estos, o sea, ahí colgado en un madero, su carne y sus huesos desgarrándose por el propio peso del cuerpo, porque fue colgado. Y cuando Jesús fue al lugar donde lo iban a asesinar, ese lugar se llamaba el lugar del cráneo, era un lugar especialmente apartado por las autoridades romanas para ejecutar a los sentenciados a muerte. Dice el versículo 18, allí lo fijaron en el madero, y con él a otros 2 hombres, pero a Jesús en medio. Es incuestionable que Jesús fue el primero en que lo fijaron, lo clavaron. Imagínese qué debió de haber sentido nuestro Señor Jesucristo cuando se acercaba el momento de su ejecución. La necesidad que él tenía de pedirle a Dios que le ayudara, porque aunque era un hombre perfecto, seguía siendo un ser humano.
Y no es para nada fácil soportar un momento tan horrible como ese, en donde te están clavando clavos de hierro grueso, que a base de martillazo te van clavando tendón, hueso y carne, te estás desangrando, y no suficiente con eso, encima elevan el palo de madera donde te están clavando, lo elevan, tu cuerpo por el propio peso se descuelga, y el dolor debe ser insoportable e indescriptible, que mientras tu cuerpo se desploma hacia abajo, se va desgarrando la carne sobre el cual tú estás siendo clavado, y te vas muriendo desangrado lentamente mientras te está faltando el aire para respirar. Respiras pero con mucha dificultad y con un intenso dolor. Todo eso para salvarnos del pecado y de la muerte. Y tristemente, motivados por Satanás y los demonios, generaciones después llegan apóstatas asquerosos que cogen y usan un símbolo para representar ese madero donde Jesús fue ejecutado y asesinado, y empiezan a venerarlo y adorarlo, y a ponerlo como si eso fuera el símbolo del cristianismo. Cosa maldita, dice el Deuteronomio, el que ha sido fijado en un madero. Pero algunos esa maldición la usan como objeto de veneración. Eso sin duda es un acto de idolatría y de blasfemia imperdonable. No le quepa la menor duda que la persona que venera una cruz se sentencia a muerte eterna, porque le falta el respeto de manera imperdonable al Hijo de Dios. Ahora vamos a leer lo que nos dice Hechos capítulo 5, versículo 30. Dice aquí: el Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús, a quien ustedes mataron, colgándolo en un madero. Bueno, aquí está expresando que fue colgado. Es decir, lo clavaron en un madero, una estaca de madera, y su cuerpo quedó colgado. O sea, el desgarro de la carne le infligió un dolor enorme. Y entonces Jesús fue colgado de esta manera. Y dice que fue colgado en un madero. Es decir, las escrituras son muy claras. No dice que Jesús fuera colgado en una cruz, sino en un madero de tormento, un instrumento de ejecución donde Jesús fue torturado hasta morir. Luego ya Dios lo resucitó. Solo a los apóstatas se les puede ocurrir la perversa idea de venerar el instrumento en el cual Jesús fue ejecutado. Por ejemplo, en el capítulo 10 de Hechos de Apóstoles, leemos lo siguiente en el versículo 39, que dice así: y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo, tanto en el país de los judíos como en Jerusalén, pero ellos también lo eliminaron colgándolo en un madero. Aquí se vuelve a repetir la misma expresión, colgándolo en un madero. Jesús fue colgado en un madero, en un palo de madera, tipo viga, una viga de madera suficientemente gruesa como para soportar el peso de un hombre, para que no se desplome el madero, y para que de esta manera el Cristo quedara colgado. Ese palo de madera se colgó, se clavó en el suelo, y de esta manera Jesús quedó colgado. Y así fue como Jesús murió. A Jesús lo eliminaron colgándolo en un madero. Por lo tanto, este versículo bíblico también prueba que Jesús murió en un madero de tormento, no en una cruz. La palabra griega que se usa en todos estos versículos es xilom, estauros, que es otra palabra griega que significa lo mismo. Xilón y estauros son dos palabras griegas que significan madero, travesaño, palo, estaca, una viga. Ahí donde fue Jesús colgado. Ahí donde fue Jesucristo colgado, en un madero de tormento, no en una cruz. Pero la Biblia es muy clara. Así como leímos en Éxodo, capítulo 20, versículo 4 y 5, que Dios detesta la idolatría, eso mismo también leemos en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 14, donde declara la Biblia que debemos de huir de la idolatría. Vamos a leerlo.
Dice, por lo cual, amados míos, huyan de la idolatría. El propio apóstol Pablo le dijo a los cristianos del primer siglo que debían de huir de la idolatría, que no debían de venerar ningún tipo de objeto, ningún tipo de ídolo para adorarlo. Los primeros cristianos jamás adoraron imágenes talladas. Por lo tanto, es imposible que ellos adoraran una cruz o un instrumento de ejecución que representara al madero donde Jesús fue asesinado. Por lo tanto, los primeros cristianos huyeron de la idolatría, jamás usaron un símbolo que representara el instrumento de ejecución sobre el cual Jesús fue asesinado, y por supuesto Jesús fue asesinado en un madero de tormento, no en una cruz. Pero es que el cristiano no debe de adorar ni siquiera una cruz o un madero, porque Dios detesta la idolatría. A Dios no le agrada y debemos de huir de la idolatría. Dice el versículo 14, huyan de la idolatría. Así que alguien podrá decir, bueno, yo tengo una cruz, pero yo no la adoro, la tengo de recuerdo. Me la regaló este familiar que para mí significa mucho. Es un objeto que tiene una carga sentimental importante para mí, porque me lo regaló mi mamá, mi papá, mi mejor amigo, mi enamorada, mi pareja, etc. Bueno, dice aquí la Biblia, huyan de la idolatría. No debemos de tener bajo ningún concepto ningún tipo de ídolo, ningún tipo de imagen tallada, no importa lo que ésta represente. Pero peor aún si es que representa el instrumento de ejecución donde fue asesinado Jesús. Recordemos que el instrumento de ejecución sirvió para asesinar a Jesús, para quitarle la vida de manera violenta, fue asesinado. Es como si usted tiene un cuchillo ensangrentado que se usó para asesinar a un ser querido y usted lo tiene ahí colgado. Ahí le rinde pleitesía, lo adora, le ora, le reza, le prende velitas. Lo tiene en un lugar prominente de la casa. Y usted cada vez que entra o sale de la casa se inclina ante ese cuchillo ensangrentado que le arrebató la vida a un ser querido. ¿Acaso no es algo macabro? ¿Acaso no es algo diabólico? Pues hoy millones de personas siguen haciendo eso. ¿De dónde viene esa idea? De Satanás el diablo, sin duda alguna, que es el que está interesado en que desobedezcamos la Biblia. Los primeros cristianos huían de la idolatría, se lo dijo Pablo a los corintios. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a justificar lo que no tiene justificación? ¿Cómo nosotros vamos a justificar algo de lo cual deberíamos de huir? Dice 1 Corintios 10:14, huyan de la idolatría. Tenemos que huir de la idolatría, no tenerlo ahí. Ah, no, pero es que me lo regaló este familiar, este amigo. Significa mucho para mí. Yo no lo adoro, pero lo tengo ahí conmigo. Huyan de la idolatría, dice la Biblia. Lo que tienes que hacer eso es botarlo, tirarlo a la basura. Eso es lo que dice la Biblia. Huyan de la idolatría. Ahora vamos a leer lo que nos dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. Aquí leemos, Cristo por compra nos libró de la maldición de la ley, llegando a ser una maldición en lugar de nosotros, porque está escrito, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Pablo aquí dice que está escrito, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. ¿Dónde está eso escrito? En Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, que ya hemos leído antes. La ley de Moisés decía claramente que es maldito el que es colgado en un madero. Y Cristo llegó a ser una maldición en lugar de nosotros, porque Él cargó con nuestros pecados, nos redimió con su sangre preciosa, nos libró de la condena al pecado y muerte que hemos heredado de Adán. Nos ha limpiado con su sangre preciosa. Jesús ha cargado con la maldición que estaba sobre nosotros. Los seres humanos estamos malditos porque cargamos con la herencia de pecado y muerte que hemos recibido de Adán y Eva. Jesús, llegando a ser maldecido por haber sido colgado en un madero, lo que interesa es que Jesús dio su vida por nosotros, pero no el acto en sí de cómo fue asesinado. ¿Usted acaso cree que Dios lo pasó bien cuando su hijo fue asesinado? Él estuvo dispuesto a que su hijo sufriera eso
porque no había otra manera de librarnos del pecado y de la muerte. Porque Dios jamás puede invalidar su propia justicia. La justicia de Dios es inexorable, es irreversible, es imposible de que no se cumpla, siempre se cumple. Y cuando Él sentenció a Adán y Eva a pecado y muerte, fue una herencia que hemos recibido todos los que somos descendientes de Adán y Eva. Y esa maldición que hemos recibido no se puede eliminar por el simple hecho de que Dios lo decrete. Dios está sujeto a su propia ley. Y según su ley, la única manera era que hubiera un rescate. Por eso Él envió a su Hijo a rescatarnos, entregando su vida por nosotros. O sea, para Dios fue un precio demasiado alto a pagar. Pero por amor intenso que nos tiene, lo hizo. Pero no podemos faltarle el respeto a Dios usando un objeto de veneración, de adoración, cosa que Él detesta. Recordemos Éxodo 20, 4 y 5, no debes hacerte una imagen tallada de nada que esté en el cielo, en la tierra o en el mar. Primera los Corintios 10, 14 que habíamos leído, huyan de la idolatría. Así que ya de por sí el objeto no puede ser de ninguna manera aceptado para ser adorado. Pero es que además, un objeto que representa el instrumento en el cual Jesús fue ejecutado y asesinado. Es una cosa maldita hacer eso. Porque si tan maldito es aquel que es colgado en un madero, también es maldito el madero. Jesús lo dijo. Jesús dijo, tan santo es el altar como lo que se pone sobre el altar. Eso dijo Jesús en los evangelios. Así que tan maldito es el que es colgado en un madero como el propio madero. También eso es maldito. No hay de ninguna manera excusa para adorar un objeto que simboliza un madero de tormento o una cruz. O sabemos que Jesús fue colgado en un madero, lo dice aquí el versículo 13, Gálatas 3:13, que Jesús fue colgado en un madero. Jesús fue colgado en un madero, pero no debemos de adorar a ese madero. Es como que usted tiene un cuchillo ensangrentado que se usó para asesinar a un ser querido, una persona que usted ama profundamente. No le basta con el profundo dolor que le causa que su ser querido haya muerto de esa manera, que encima tenga que usarse ese instrumento de asesinato para que ahora encima usted lo adore. Es una cosa macabra, diabólica, no tiene ningún tipo de justificación, ni justificación bíblica, ni justificación moral. Por eso quienes lo hacen son apóstatas, enemigos de la fe cristiana teócrata verdadera, enemigos de Dios, convictos y confesos, que son herederos de aquellos que quemaban Biblias en la Edad Media, que son enemigos de aquellos que asesinaron a cristianos ungidos en siglos pasados, especialmente durante la Inquisición católica. No se piensen estos que se van a librar de la justicia de Dios por los crímenes de sus antepasados, porque todo esto se va a pagar en esta generación que hoy vive sobre la faz de la tierra, porque son tiempos para que se haga justicia, para que se cumpla todo lo que está escrito. Y por lo tanto, si Cristo fue maldito por haber muerto en un madero, el madero también es maldito. Y no olvidemos que quien inventó la tradición antibíblica, apóstata y diabólica de adorar el símbolo donde supuestamente Jesús fue asesinado, quien inventó ese acto idolátrico fue la corrompidísima Iglesia Católica, lugar de morada de demonios, lugar de apostasía, de idolatría, que debemos de rechazar y condenar, porque es contrario a lo que enseña la Biblia. Ahora vamos a leer lo que nos dice Hebreos capítulo 6, versículo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 6 confirma que el adorar un madero de tormento, el adorar el símbolo donde Jesús fue colgado, es apostasía. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 6. Dice, pero que han caído en la apostasía, revivificarlos otra vez al arrepentimiento, porque de nuevo fijan en un madero al Hijo de Dios para sí mismos y lo exponen a vergüenza pública. Aquí dice muchas cosas.
que debemos de meditar. Aquí declara que es una vergüenza pública el fijar de nuevo a Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a ver, Jesús fue colgado en un madero de tormento hace 2000 años atrás. Ya dio su vida, ya se sacrificó por nosotros. ¿Qué necesidad hay de volver a colgarlo en un madero representándolo en una imagen tallada, colgado de una estaca? ¿Qué necesidad hay de eso? Alguien dirá, eso no es posible porque simplemente es una representación. Pero es que aquí el versículo, por inspiración divina, dice, de nuevo fijan en un madero. De nuevo. O sea que si la Biblia dice que se puede volver a colgar de nuevo al Hijo de Dios, es porque eso se suele hacer. O sea, la Biblia ya se ha anticipado a toda esta vorágine de apostasía que han ocurrido durante siglos, donde muchos católicos han representado a Jesús colgado en un madero. Ellos lo fijan de nuevo en un madero. Alguien puede decir, bueno, es que Jesús fue colgado en un madero hace 2000 años atrás, eso ya pasó. Es imposible volver a colgar en un madero a Jesús. Pero es que la Biblia dice aquí que sí, que cabe la posibilidad de que alguien fije de nuevo a Jesús en un madero, de que eso puede volver a suceder. ¿Y cómo sucede eso? Pues cuando tú haces una imagen del madero donde Jesús fue colgado, de la cruz, y lo vuelves a poner ahí como colgado, y encima te inclinas, lo adoras. Bueno, pues eso es una vergüenza pública. Pero no solamente una vergüenza pública, no solamente estás humillando al Hijo de Dios de esa manera, sino que además eres apóstata, porque lo dice el versículo 6, han caído en la apostasía y por lo tanto es imposible que te arrepientas. Por esas razones que los católicos no se arrepienten jamás, ni se arrepentirán jamás de su idolatría. O sea, un apóstata que es enemigo de la fe cristiana teócrata verdadera, es un enemigo convicto y confeso, no puede arrepentirse jamás. Está obsesionado con la figura de la cruz, está obsesionado con rendirle pleitesía, adoración, veneración a ese símbolo que representa el instrumento donde Jesús fue ejecutado, y ya no puede salir de ese vicio, de siempre andar la cruz, la cruz, la cruz. Peor todavía, engaña y miente haciendo creer que eso es devoción, que eso es adoración. Eso es una mentira. Lo que es un vicio de pecado grave. Algo de lo cual esa persona ya no puede salir de ese vicio, porque dice el versículo 6 que ya los que han caído en esa apostasía es imposible revivificarlos al arrepentimiento. La persona que comete idolatría, y sobre todo la idolatría más pestilente, que es la de adorar este símbolo que representa el instrumento donde Jesús fue asesinado, la cruz, el hecho de que alguien adore algo tan macabro, ya no puede arrepentirse. Ha caído en la apostasía. Así que la Iglesia Católica, que está llena, repleta de muchas prácticas antibíblicas, de idolatrías, etc. Bueno, una de las mayores blasfemias que tiene es precisamente la representación de ese instrumento de ejecución, que ellos lo llaman cruz. Sabemos que Jesús fue ejecutado en un madero de tormento, no en una cruz, pero lo usan para representar a Jesús colgado. Y ya no solamente el símbolo de la cruz, sino que muchas veces ponen la imagen tallada de un Cristo colgado en una cruz. Bueno, están exponiendo al Hijo de Dios a vergüenza pública. Lo están fijando de nuevo en un madero de tormento, y eso los convierte en apóstatas, que no pueden arrepentirse, por más que se les enseñe de la Biblia. Por eso es que la Iglesia Católica es irreformable. Por eso es que no se puede estar dentro de ella y esperar a que Dios mueva los asuntos para que la Iglesia deje atrás sus pecados, como si la Iglesia fuera a entrar en una etapa de purificación espiritual, de limpieza. Eso es imposible. Han cometido pecados tan graves y tan imperdonables que es una Iglesia destinada a la destrucción eterna. Porque además del grave pecado de la idolatría y de la apostasía que ha cometido la Iglesia Católica, también carga sobre sus espaldas el grave pecado de haber quemado Biblias durante la Edad Media, de haber quemado vivo a gente inocente, entre ellos a muchos ungidos,
por traducir la Biblia, por ponerla a disposición de la gente, del pueblo, para que aprendiera la palabra de Dios. Entonces, una iglesia con tal cantidad de pecados tan graves, es imposible que se arrepientan. Están en la apostasía más irreformable. Han pecado de lejos contra el Espíritu Santo. Y es una iglesia destinada a la destrucción que está muy cerca. Está muy cerca de suceder. La gran tribulación será el juicio de Dios sobre el cual la Iglesia Católica y otras muchas agrupaciones religiosas antibíblicas tendrán que ser eliminadas por el poder de Cristo, que ya está reinando en los cielos desde 1914 hasta la fecha presente. Ahora vamos a examinar lo que nos dice Mateo, capítulo 27, versículo 41 y 42. Dice así: del mismo modo también los sacerdotes principales junto con los escribas y ancianos empezaron a burlarse de él y decir: a otro salvó, sí, a sí mismo no se puede salvar. Él es rey de Israel. Baje ahora del madero de tormento y creeremos en él. Bueno, aquí cuando dice baje ahora del madero de tormento demuestra que Jesús estaba colgado y le estaban desafiando a que se bajara de ahí. O sea, la Biblia es muy clara. Jesús fue colgado en un madero, en un palo. Y lo desafiaban. Dice, a otro salvó. Estos miserables reconocían que Jesús realmente hacía milagros, que había salvado de enfermedades penosas a mucha gente inocente y que incluso había resucitado muertos. Todavía le dicen, él es el rey de Israel. O sea, estos repugnantes apóstatas del siglo I todavía reconocían que Jesús realmente era el rey de Israel. Pero aún reconociendo que era el rey de Israel, no creían en él. Lo desafiaban, dice, que baje y entonces creeremos en él. O sea, un desafío diabólico, propio de demonios. Se estaban burlando de él, dice el versículo 41. Entonces, realmente la idolatría, la veneración al madero de tormento, la veneración al instrumento donde Jesús fue asesinado, ese acto de idolatría ya comenzó en el siglo I. Ese acto de idolatría ya los enemigos de la fe cristiana teócrata verdadera ya lo emprendieron, lo llevaron a cabo con los fariseos, los escribas de aquel tiempo. Es decir, los líderes religiosos judíos de aquel tiempo ya fueron los pioneros en burlarse de Jesús colgado en un madero. Y sus descendientes apóstatas han continuado con esa práctica detestable. A lo largo de siglos, dentro de la Iglesia Católica y otras iglesias de la cristiandad apóstata, han elaborado el símbolo de una cruz que representa el instrumento, según ellos, donde Jesús fue asesinado. Y ese instrumento ensangrentado donde Jesús fue asesinado, donde se burlaron de él, etc., ahora lo usan como objeto de veneración, de adoración, y hasta lo ponen como el símbolo del cristianismo. O sea, una apostasía furibunda, irreformable. Bueno, evidentemente, tanto la historia bíblica como la historia seglar nos demuestra que los apóstatas han sido pioneros en venerar el símbolo donde Jesús ha sido ejecutado. Pero que eso tiene total desaprobación de parte de Dios, porque todo lo que se habla de la Biblia sobre el madero de tormento es negativo. Los líderes religiosos judíos, los escribas y los ancianos, según estos versículos, se burlaban de él. Pablo dice que es maldito el que está colgado en un madero. Pablo también dice que huyan de la idolatría. Entonces, ¿qué hacemos usando un símbolo que no tiene el favor de las Escrituras y encima adorándolo? Además, no olvidemos que Hebreos capítulo 6, versículo 6 decía que es apostasía colgar de nuevo a Jesús en un madero. Es apostasía hacer eso. Y que es imposible que tú te arrepientas de algo así tan monstruoso, porque ya Dios no te va a reformar el corazón, no te va a ayudar de ninguna manera a que tú abandones el pecado, porque a Dios le desagrada profundamente que tú uses el instrumento donde a su querido hijo se le asesinó de esa manera tan cruel, que tú uses eso para
venerarlo, bueno, estás ofendiendo a Dios de una manera imperdonable. Estás sentenciándote a la muerte eterna. Así de peligroso es venerar la cruz, o lo que ellos quieren decir los apóstatas de que es donde Jesús murió. Jesús murió en un madero de tormento, como bien declara la Biblia, ¿no? Aquí en el versículo 42 dice: baje ahora del madero de tormento. Jesús murió en un xilón, en un estauros. Son dos palabras griegas que se traducen por madero de tormento. Esas son las palabras que usa el Nuevo Testamento. No usa la palabra crux, que es la que se traduce por cruz, sino xilón o estauros. Si no queremos aceptar eso, es que no queremos la Biblia, ¿no? O sea, no queremos ser descendientes de los que han quemado la Biblia en el pasado. Queremos defenderla y apoyarla. Y si la Biblia dice Jesús murió en un xilón, en un estauros, es porque eso es la verdad bíblica, no hay más vueltas que darle. Jesús murió en un madero de tormento. Y la Biblia, como hemos examinado hasta ahora, reprueba por completo usar un símbolo que represente ese instrumento de ejecución para adorarlo. Porque hacer eso es como coger un cuchillo ensangrentado usado para asesinar a un ser querido y encima tú te lo pones, lo veneras, le rindes pleitesía, le das besitos. Es una cosa asquerosa. Se mire por donde se mire. Y por último vamos a examinar Jeremías capítulo 10, versículo del 3 al 5. Aquí en Jeremías capítulo 10, versículo del 3 al 5 leemos: porque las costumbres de los pueblos son solamente una exhalación, porque un simple árbol del bosque es lo que uno ha cortado, la obra de las manos del artífice con el podón. Con plata y con oro uno lo hace bello, con clavos y martillos lo sujetan, para que ninguno bambolee. Son como un espantapájaros en un pepinar, y no pueden hablar, sin falta son llevados, porque no pueden dar paso alguno. No tengan miedo a causa de ellos, porque ellos no pueden hacer nada calamitoso, y lo que es más, el hacer bien no está con ellos. Qué palabras tan fuertes de aquí, dice la Biblia. Las costumbres de los pueblos son solamente una exhalación, Así ve Dios la tradición católica de que, es que tantos siglos adorando la cruz, para Dios es una exhalación, un aliento pestilente, nauseabundo, algo podrido, huele ahí feo. Viene de Satanás, el diablo, indudablemente, el que está más interesado que nadie en que la gente venere ídolos. Bueno, ese aliento tan putrefacto, tan asqueroso, se le compara con lo que hacen los pueblos, ¿no? Que van al bosque, cogen cualquier árbol y ya el artífice le va dando forma, con plata y con oro lo adorna y hace ahí un madero de tormento. Un madero de tormento que es comparado a un espantapájaros de un pepinar. Un espantapájaros. Es decir, que Dios ve el madero de tormento, la cruz donde algunos le ponen para colgar a Jesús, lo ve como un espantapájaros. Porque lo dice la Biblia, es una cosa maldita. De hecho, Jesús, cuando estaba colgado, como hemos leído anteriormente en Mateo 27, 41 y 42, Jesús fue objeto de burla mientras estaba agonizando ahí colgado. Porque Dios puso a su Hijo para que diera su vida por nosotros, tenía que sufrir la maldición que estaba sobre nosotros para poder salvarnos, para poder redimirnos. Y ahora que Jesús hace eso, que es objeto de burla, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Recordar esos momentos tan desagradables para Jehová y para Jesús? Recordarlo, bueno, Jehová se defiende y dice que eso es que eso es una exhalación, que es un aliento pestilente, eso huele como un aliento podrido, una cosa asquerosa, que es como un espantapájaros en un pepinar, es decir, es como algo de burla en mitad de un campo de cultivo. Dice, no tengan miedo a causa de ellos, porque ellos no pueden hacer nada calamitoso y lo que es más, el hacer bien no está con ellos. Dios declara que el que hace una imagen tallada,
que el que coge una madera para hacer una estaca, para hacer un espantapájaros, para hacer un madero o una cruz donde Jesús es colgado, es algo que el bien no está en ellos. Los cristianos teócratas tenemos que evitar cualquier cosa que la Biblia condene. La Biblia es muy clara. La Biblia deja muy claro que es maldito el que es colgado en un madero de tormento. Y de hecho eso se cumplió. Jesús, cuando estaba colgado en un madero, fue objeto de burla, de escarnio, de mofa. Entonces nosotros debemos de huir de la idolatría, de no tener nada que ver con objetos que sirvan para veneración, porque además Hebreos 6:6 dice que es apostasía colgar de nuevo en un madero al Hijo de Dios. Y ya he explicado antes que según la Biblia sí puedes volver a colgarlo. Aunque alguien diga, no, pero Jesús ya fue colgado hace 2000 años atrás, es imposible volver a colgarlo, ya Jesús está arriba, cierto, pero si dice la Biblia que se puede volver a fijar, es porque se puede volver a fijar en un madero, porque la Biblia es inspirada por Dios, no se equivoca, siempre dice la verdad. Y si la Biblia dice que estás poniendo a Jesús como vergüenza pública, haciendo un madero y colgándolo de nuevo, es que lo estás poniendo como vergüenza pública, y esa apostasía de la cual no te podrás arrepentir, vas a la destrucción eterna. Entonces los cristianos no podemos de ninguna manera, tener nada que ver con ese tipo de actos de idolatría. Más bien, aquellos que lo cometen, como los católicos, pueden incluso ofenderse por este mensaje de juicio que aquí estamos transmitiendo en base a lo que dice la Biblia. Pero la Biblia dice a los cristianos teócratas, no tengan miedo a causa de ellos, porque ellos no nos pueden hacer nada calamitoso. Los tiempos en los que la Iglesia católica asesinaba a sus oponentes ha terminado y no volverán nunca jamás. Ellos más bien son los que tienen miedo porque saben lo que les espera, que es la destrucción eterna durante la gran tribulación. El hacer el bien no está con ellos, porque ellos no son fuente de nada bueno. Ahora la Iglesia, hundida en tantos pecados graves, trata de hacerse la amorosa, la conciliadora, la que busca la paz en el mundo, pero todo es una sarta de mentiras. Si hoy incluso la Iglesia católica apoya claramente bandos que tienen las manos manchadas de sangre, como por ejemplo el mundo del islamismo radical, que alienta guerras en Oriente Medio, que alienta el terrorismo, y la Iglesia tratando ahí, la Iglesia católica, de hacer la paz. Cuidado con los engaños de Satanás. Cuidado con estas obras maestras de Satanás, que es el maestro del engaño. La Iglesia no puede arrepentirse, tiene pecados gravísimos que la han sentenciado a la destrucción eterna. Entre ellos, pecados como el que estamos analizando, la idolatría de usar un símbolo que trata de representar el instrumento donde Jesús fue ejecutado, y lo usan como algo que debe de ser adorado, cuando la Biblia condena radicalmente eso, porque la Biblia vez tras vez nos dice, huyan de la idolatría, no te hagas una imagen tallada, cosa maldita el que es colgado en un madero de tormento. Fijas de nuevo al Hijo de Dios y lo cuelgas en un madero y lo expones a vergüenza pública. O sea, la Biblia es muy clara, no se puede hacer eso. Pero los apóstatas, como desprecian la Biblia, porque son descendientes de los que quemaron la Biblia en la Edad Media, eso nunca lo debemos de olvidar, son descendientes de los que asesinaron a cristianos ungidos durante la Edad Media, pues esta gente es imposible que se reforme, nunca lo podrán hacer, cargan a sus espaldas con pecados muy graves. Por lo tanto, los cristianos teócratas tenemos muy claro que una imagen tallada que representa el símbolo donde Jesús fue asesinado no es más que una exhalación asquerosa que procede de Babilonia la Grande, un espantapájaros horroroso, pero no debemos de tenerles miedo. Estas denuncias no pueden lograr que ellos nos hagan daño, porque el hacer el bien no está con ellos. Ellos van a la destrucción eterna, mientras nosotros, siguiendo estrictamente lo que dice la Biblia, iremos a la vida eterna. Por lo tanto, después de analizar todos estos versículos bíblicos, hemos comprobado la veracidad
de esta importantísima doctrina bíblica de que Jesucristo murió efectivamente en un madero de tormento, no en una cruz, y que por lo tanto es idolatría adorar o venerar cualquier símbolo de ese instrumento de ejecución.